Nos quedamos con Ernesto Castro, que además de escritor, es pensador y sonámbulo millennial, así se describe él, profesor de estética en la Universidad Autónoma de Madrid. Ahora concluye su trilogía platónica y trabaja en su propio sistema filosófico que él llama naturalismo genérico. Participó en el 15M, completó una gira de charlas por México y ha publicado media docena de libros de no ficción, el último de los cuales se titula El Gran Pan ha muerto, todología en serie. Su tesis doctoral, la primera en castellano sobre el giro realista de la filosofía, se publicará próximamente en inglés en la editorial alemana Mort Siebeck. Vive en Arganzuela, escribe poesía y busca agente literario, que queda por aquí escrito. Regenta un canal en YouTube con más de 130.000 suscriptores, donde emite los vídeos de sus clases y conferencias. Quiere recorrer el Camino de Santiago o volar a Guinea Ecuatorial, y cualquiera de las dos le vale. Bueno, él sobre todo va a explicar mucho mejor de lo que va a hablar, pero me ha mandado un pequeño resumen de lo que va a su ponencia, con el título Montjuïc, otra montaña mágica más. En este caso, pues hablará de su proyecto literario de convertir a la montaña judía de Barcelona en la protagonista de una de las 3 dianovelas que componen su trilogía platónica, la Astenia o del saber, inspirada en Fedro de Platón. Se hablará de la historia de Montjuïc, puesta en conexión con la novela de Thomas Mann, La montaña mágica, y con grandes hitos de la relación entre literatura, filosofía y alpinismo, como puede ser la subida del Monte Ventoso del conocido Francesco Petrarca. Pues os dejo con él, no quiero coger más minutos, y muchas gracias, Ernesto, por estar aquí con nosotros. Encantados de tenerte aquí y de escucharte. Muchas gracias a ti, Pilar, por leer esa biografía canalla que yo mismo he escrito. Ya estaba cansado de las biografías académicas, donde hay un folio de títulos y de honores y de timbres, y prefería más una cosa un poquito más graciosa y sucinta. Como has dicho, el tema de la conferencia es Montjuïc, otra montaña mágica más. Ese es el título de la conferencia, que se va a ajustar al temario del Congreso, de las actividades que esté llevando a cabo, tocar tierra con barra desde el arte. Yo aquí no voy a hablar en calidad de teórico, sino de artista, en concreto de artista de un tipo de arte concreto, que es la literatura. Como ha dicho Pilar, estoy ahora mismo culminando una trilogía platónica inspirada en los diálogos más literarios de Platón, Fedro, Fedón, Banquete. Para referirme a esos libros, a los libros que estoy intentando componer a partir de Platón, he acuñado la expresión dianovela para referirme a este género híbrido entre el diálogo filosófico y la novela moderna. No estoy escribiendo exactamente novelas a la manera del siglo XIX y tampoco exactamente a la manera de la novela experimental del siglo XX, sino que intento recuperar algo relativamente perdido en la literatura y en la cultura contemporánea, que es la conversación, la capacidad del diálogo más allá de la interlocución, de la comunicación oral directa. Me parece a mí que los diálogos atraviesan modalidades de la escritura, como puede ser la carta, el diario, incluso el monólogo interior joyciano, así como las coincidencias, los paralelismos, las intertextualidades entre diversas obras escritas. De esa trilogía se acaba de publicar la primera entrega, Jantipau del Morir, que está situada en Auschwitz 1942, con Edith Stein como protagonista, una de las discípulas más aventajadas de Edmund Husserl, editora de sus conferencias, de sus lecciones sobre la conciencia interna del tiempo fenomenológico, y probablemente con Heidegger, pues una de las filósofas alemanas más brillantes de su generación, judía, convertida al cristianismo después de leer la vida de Santa Teresa de Jesús, comentarista de los poemas de San Juan de la Cruz en castellano, y asesinada por los nazis en Auschwitz 1942. En ese diálogo se trata, evidentemente, como su título lo indica, sobre la muerte, sobre la inmortalidad del alma, sobre la banalidad del mal y a veces también sobre la banalidad del bien. En los siguientes 2 diálogos, la astenia o del saber y perictionio de la libertad, pues se van a abordar estos conceptos filosóficos. Yo voy con la verdad por delante, por así decir, ya en el título se sabe, hay spoiler de lo que se va a tratar, y están situados, aquí también les hago el spoiler, porque es algo que estoy intentando ultimar y me encantaría en su ronda de preguntas que me plantearán objeciones para mejorar la escritura de estos textos.
La Astenia está situado en Barcelona, 1965, y Perictione en París a lo largo del siglo XX, pero especialmente hacia el año 1909 y lo que se conoce como la Troll Guerre, la guerra de broma, del año 39-40. La Astenia está inspirada en el Fedro de Platón, como se ha dicho, que es el diálogo más enrevesado de todos los escritos por ese filósofo genial, por el padre prácticamente de la filosofía. Y es que los clásicos que interpretan este clásico, los clásicos de la hermenéutica filosófica, no se han puesto de acuerdo sobre el tema del libro. Es fascinante que toda la historia de la filosofía sean notas a pie de página a Platón y, sin embargo, no sepamos de qué trata su diálogo más importante. No se sabe si el Fedro trata sobre el amor, sobre la retórica, sobre la inmortalidad del alma o sobre otra cosa. Es un libro en el que se habla de todas las cosas. Es más, se habla y se teoriza acerca de la importancia de que las obras literarias tengan una congruencia, de que sean coherentes, de que las partes entre sí estén bien estructuradas. Sin embargo, es un diálogo profundamente desestructurado. Una paradoja, una ironía a las que nos tiene habituado Platón, que la teoría que se expone dentro del diálogo no coincide con la forma en la que está escrito el diálogo. Es otro diálogo maravilloso, portentoso, porque es el único en el que Sócrates aparece fuera de la ciudad. Como ustedes saben, los filósofos no somos muy dados a viajar. Bueno, mi padre probablemente ya ha perdido ese vuelo que iba a coger. No, o sea, por tanto, hablar a veces nos pilla el toro. Y Kant no salió de su pueblo. Sócrates, salvo para participar forzadamente en las guerras del Peloponeso, tampoco abandonó Atenas. Ante la alternativa de morir en la cárcel o huir al exilio, prefirió aceptar la condena injusta por impiedad y malversación de jóvenes. Pero en este diálogo, en el único diálogo que compone Platón, Sócrates aparece fuera de la ciudad. Aparece en las cercanías de Atenas. Se encuentra allí, en mitad del bosque, con Fedro, un joven apuesto, que viene entusiasmado porque ha escuchado el discurso de un orador llamado Lisias, un orador realmente existente, y del cual probablemente Platón copia y plagia algunos fragmentos, porque los clásicos eran los más copiones y ladrones de todos. Y este Fedro viene entusiasmado porque Lisias ha hablado justamente del amor y ha teorizado acerca del asunto para un joven de 10 y tantos años como tenía Fedro, importantísimo, de si es más importante o si es mejor amar o ser amado. ¿Qué conviene más? ¿Ser el objeto del amor o el sujeto de esa pasión? La teoría que defiende Lisias, y es conforme un poco al cinismo sofístico que rodeaba a la clase alta ateniense de la época, es evidentemente que es mejor ser amado que amante, porque el amado recibe regalos, atenciones, cuidados, mientras que el amante pierde dinero, tiempo, salud. Sócrates se queda sorprendido de este discurso y decide a continuación dar dos, por su parte, uno a favor de la teoría de Lisias, es decir, a favor de que efectivamente es mejor ser amado a amar, y a continuación lo que hace es un discurso en contra del de Lisias, argumentando que es mejor sufrir la pasión que ser objeto de ella, diciendo que la diferencia fundamental entre el amante y el amado es que el amado reside en sí mismo, no se perfecciona a través de la pasión, mientras que el amante, al aspirar a algo mejor que sí mismo, se está mejorando y perfeccionando. En el fondo, de lo que se está hablando es de la filosofía, que no es un estado satisfactorio de jactarse acerca de lo que uno sabe o estudió o se graduó, sino que es una constante aspiración a mejorar, por medio del entusiasmo, del amor al conocimiento, ir ascendiendo en la cadena eidética. Lo interesante, ya digo, para el curso que aquí estamos, o para la conferencia que aquí quiero dar, es este asunto geográfico de que el discurso sobre el amor, o sobre la filosofía, o sobre la retórica, o sobre la inmortalidad del alma, que también se habla un poco de ella, o sobre la escritura, que aparece de fondo, tiene lugar fuera de la ciudad. Es un discurso selvático, agreste, campesino, que acontece a la sombra de un plátano, junto a un río, en la localización donde se especula que una ninfa fue violada por un dios del viento. Fedro y Sócrates dedican unas líneas muy breves, como suele ser en Platón siempre, que da unos apuntes
que luego nos han perturbado durante milenios, acerca de qué sentido tienen estos mitos absurdos, ¿no? Una ninfa violada por el viento, y ofrece Platón ahí muy rápidamente dos teorías acerca de los mitos. La teoría que podemos llamar aristotélica, porque luego la desarrolla Aristóteles en la Poética, de que en el fondo los mitos se reducen a su trama, de que los mitos no son sino elaboraciones o teléfonos escacharrados de viejas historias. Allí en aquel río una chavala fue violada por un dios o por alguien que soplaba mucho, no sé si al vino o a qué, y esa historia fue pasando de generación en generación y se convirtió en que la ninfa fue violada por el viento. Frente a esa lectura materialista, ebemerista, que reduce los mitos a la trama material de la que están compuestas, Platón ofrece la lectura de los mitos propiamente platónica, una lectura formal y no material, que consiste en lo siguiente: con independencia de cuáles sean el origen de los mitos se mantienen, se preservan y se siguen contando, aunque sean factualmente falsos, porque tienen algún tipo de resonancia o significación universal. La violación de la ninfa o el viaje del héroe camino a Ítaca, da igual si sucedió o no. Lo importante es que tiene una serie de resonancias a lo largo del tiempo, que es lo que lo convierten en un clásico. Un clásico no es un libro viejo, sino que un clásico es el libro más actual y presente, porque sigue arrojando para cada generación interpretaciones novedosas. Entonces yo, inspirado y entusiasmado también por esta musa platónica, pues quería traer este mito, el mito de la conversación selvática y agreste y campesina, al presente, y entonces pensé en buscar una localización que estuviera próxima al centro de alguna ciudad en el siglo XX, que se pudiera llegar andando, como van andando Platón, como van andando Fedro y Sócrates, y quería también que fuera una montaña, por dos razones: una razón filosófica y una razón más estética. La razón filosófica es que la montaña es un tema de consideración y de pensamiento para toda la historia de la filosofía. El caso más señalado y conocido seguramente sea el nietzscheano. Nietzsche cuenta en muchos de sus fragmentos cómo le vino a la mente la idea perturbadora del eterno retorno a 3000 pies de altitud sobre el nivel del mar en Sils Maria. Él tenía allí una especie como de cabaña donde le asistían unos amigos suyos porque estaba medio ciego y no sabía muy bien lo que escribía, al igual que Wittgenstein apuntaba sus aforismos, sus pensamientos en una cabaña en un fiordo en Noruega, y así tantos escritores, incluido el propio Heidegger, en Todd Nauberg, metido en una cabaña en mitad del bosque. Así habló Zaratustra. Nietzsche juega con la metáfora del bosque, de la montaña y del valle. Como es sabido, el libro comienza con una epifanía dentro de una cueva, en una montaña, y a lo largo de toda la narración, el quinto evangelio lo llamó el propio Nietzsche, hay un diálogo, una polémica entre el sabio encastillado en la montaña y el pueblo que vaga y se aburre y se narcotiza en el valle. Este asunto de la dialéctica entre el valle y la montaña es algo que para Descartes era una verdad a priori. Cuando Descartes, en el discurso del método y luego posteriormente también en las meditaciones metafísicas, quiere dar un ejemplo de verdad necesaria, ofrece este antes de hablar de Dios. Allí donde hay una montaña hay también un valle. Y no es una verdad puramente física, sino que también podríamos hablar de una verdad intelectual o cultural. Es decir, allí donde está la excelencia también está la mediocridad. Todo documento de cultura es también un documento de barbarie, como dijo el suicida de Portbou. Junto con este ejemplo tan conocido, el de Nietzsche, pues podemos mencionar otros. Frege, el lógico alemán, cuando tenía que explicar la distinción entre sentido y referencia, ponía como ejemplo una montaña vista desde dos puntos de vista. Cada pueblo, cada nación lo llama con su nombre, pero en el fondo está refiriendo al mismo objeto. Meinong, otro lógico austriaco, cuando tenía que poner como un ejemplo de objeto imposible, se refería a una montaña compuesta toda ella de oro. Bueno, como ustedes saben, los filósofos no tenemos ni idea de nada, y menos aún de historia o de arte, y de literatura todavía menos. Como estoy intentando demostrar yo en esta conferencia, el pobre Meinong no sabía que el Potosí
de Bolivia consistía precisamente en eso, en una montaña entera, no de oro, sino de plata. Es más, sobre el modelo del Potosí, se escribió Scott Fitzgerald, más o menos por esa década, la década de 1920, un cuento que si no lo ha leído, se lo recomiendo mucho, titulado Un diamante del tamaño del Hotel Ritz, donde narra la historia de una familia estadounidense que se ha hecho millonaria al descubrir una montaña compuesta toda ella de diamantes. Pero ya digo que no se les puede echar en cara a los lógicos no saber, no tener ni zorra idea de historia y de literatura. Las montañas no solamente han sido una temática para los filósofos teoréticos, para los lógicos, sino también para los filósofos prácticos, para los, en concreto, teóricos de la acción. Gilbert Ryle, conocido por su libro de el concepto de lo mental, puso como ejemplo de la distinción entre saber qué y saber cómo la conducta de un alpinista. Un alpinista puede ser perfectamente analfabeto, no saber nada de geografía, no haber abierto en su vida un libro sobre las montañas, no tener ni idea de qué están compuestas las rocas que pisa, ni cómo se ha producido la nieve que está intentando apartar en su camino hacia la cima. Pero aunque no tenga ningún saber qué, ningún know what acerca de la montaña, posee un savoir-faire, un know-how, un conocimiento práctico, un saber cómo, que se encarna en su propia conducta operativa. La distinción también de Heidegger entre el ser a la vista y el ser a la mano. En esa misma línea, Donald Davidson, un teórico de la acción bastante conocido, puso como ejemplo, como contraejemplo en realidad, de la teoría clásica de la acción, también un crimen en la montaña, podríamos llamarlo así. Según la teoría clásica de la acción, la diferencia entre un acto humano y un acontecimiento, entre lo que hacemos y lo que nos pasa, es que aquello que hacemos está intencionado y deseado. Queremos hacer algo y llevamos a cabo el curso de acción para realizarlo. El ejemplo que puso Davidson, y perdón por mencionarlo, pero es que los filósofos analíticos son también así de minuciosos, es el de un señor que estando en la cara norte de una montaña colgando con sus amigos, decide cortar la cuerda que les une para librarse del lastre que suponen sus colegas, pero justo en ese momento, cuando ya tira mano del cinto para coger la navaja y cortar la cuerda, resulta que la cuerda se corta por sí misma. Pues bien, esto, aunque a usted le sorprenda, este es el tipo de ejemplos y de cosas exquisitas que se debaten en Oxford a las 5 de la tarde delante de unas pastitas de té. Pero más allá de este asunto estrictamente filosófico, porque señores, esto es la filosofía, por desgracia, hay un asunto estético o artístico más interesante, y es que la montaña ha sido un objeto de consideración estética ambivalente a lo largo de los siglos. En la antigüedad, las montañas eran el lugar de los dioses y, por lo tanto, espacios prohibidos, sagrados, vedados, a los que uno no debía aproximarse y que en sí mismos eran horrendos, la máxima expresión de la fealdad del mundo. Y esto se mantiene más o menos así hasta que, con la revolución industrial, el ser humano empieza a dominar a esos osos, a esos lobos y a esos ciervos del monte y, como sucede un poco en el viaje de Chihiro, acuérdense, el viaje de Chihiro es un poco una versión metafórica, ¿no?, en Japón de este tipo de dominación del bosque o de la montaña ya no parece como un objeto temible, sino como un espacio para la explotación minera, pero también para la ensoñación romántica. Hay que recordar que, curiosamente, muchos poetas románticos alemanes fueron inspectores de minas. Era el caso de Novalis. Novalis se dedicaba a dinamitar las mismas montañas que por la noche cantaba. Ya se sabe que tan solo se canta aquello que se pierde o aquello que uno mismo ha mutilado y ha destruido. En el párrafo 26 de la crítica del juicio o del discernimiento de Kant aparece como definición de lo sublime la montaña. Bueno, ustedes lo saben mejor que yo. Un asunto crucial de la teoría estética del siglo XVIII es la aparición del concepto de lo sublime como algo diferenciado de lo bello. El concepto de lo bello también es un invento moderno, porque para los antiguos pues había básicamente dos teorías, la teoría, digamos, más ciceroniana de la belleza como armonía y la teoría plotiniana de la belleza como claridad y color. Una cosa sostenía que lo bello es simple, mientras que lo otro sostenía que lo bello es compuesto. No existía el concepto de la belleza como tal. Cuando los griegos hablaban de kalón, pues se referían en realidad a lo bueno.
la cuchara bella es la cuchara que te permite tomarte la sopa, y la lanza bella es la que te permite ensartar al adversario, y la mujer bella es la que da hijos, así de sencillo. El concepto de lo bello es un concepto moderno, pero más moderno aún es el concepto de lo sublime, aunque bueno, nos podemos remontar, por supuesto, al Perigipsos del Pseudo Longino, donde habla del discurso elevado, del discurso encendido, y básicamente defiende que los grandes poetas cometen grandes cagadas. Quandumque bonus Homerus, quandumque dormitat bonus Homerus. También Homero se echa sus siestas, es una expresión latina. También Homero a veces la caga y no enhebra bien el hexámetro, no pone el adjetivo donde toca. También los grandes poetas no son los poetas perfectos, que esos suelen ser los mediocres, sino los que se arriesgan y por lo tanto también en ocasiones pierden. Pues bien, lo sublime para Kant y para muchos teóricos de ese siglo XVIII, pues es aquello que nos desborda, que va más allá de lo establecido, de lo parametrizado, de lo bonito, de lo cookie, y que rompe nuestras categorías estéticas. Esto, por supuesto, ya digo que se puede remontar al Perigipsos de el Pseudo Longino o al de Rerum Natura de Lucrecio. Pero por ese motivo, insisto, me interesaba la montaña como objeto de consideración artístico. En esta transformación estética cumple un papel fundamental la carta que hemos mencionado de Petrarca a su familia sobre la subida al Monte Ventoso. La mayor parte de los expertos en el presente piensan que esa carta es alegórica, que no la compuso el día que aparece fechada, sino que está escrita a lo largo de 10 años. Es una carta muy breve, pero que Petrarca se tomó mucho tiempo en redactar, pues cifra buena parte de su concepción de la vida. La carta está fechada el 26 de abril del año 1336. Y ya es mucha coincidencia que sea justo ese día. Ese día es Viernes Santo, ese día Petrarca tenía exactamente 32 años, que es la edad aproximadamente de Jesucristo al ser crucificado, la edad a la que San Agustín se convierte bajo la higuera y la edad en la que Dante se encuentra en el mezzo del camín de la sua vita, y además es una fecha situada estratégicamente en mitad de su relación con Laura. Petrarca había fantaseado con conocer a Laura el 6 de abril de 1327 y que Laura muriese el 6 de abril de 1348. Justo en mitad de esos 20 años sitúa, no es azar, en el 26 de abril del 36 su carta sobre la subida al Monte Ventoso. ¿Qué es lo que cuenta aquí en esta carta? Pues cuenta cómo va con su hermano Gerardo camino a el Monte Ventoso, que es un monte que marca la diferencia entre la Provenza e Italia, y se encuentran con un campesino que les advierte que por favor no continúen porque él intentó acometer la cima y sus amigos murieron, él se vio magullado. Los hermanos Petrarca, Francesco y Gerardo, hacen caso omiso al campesino y uno acomete el monte por la cara norte y el otro lo hace por la cara sur. Por supuesto, hay aquí un elemento alegórico. Gerardo se tomaría hábitos unos años después. Es la diferencia entre escarpar a Dios por la cara norte y hacerlo por una vía más larga, más cómoda, pero también más tormentosa. Se lo explica Petrarca a sí mismo hablando del Valle del Pecado y del Monte de la Beatitud, que es la misma analogía que hemos expresado antes cuando hablábamos de la cultura de la barbarie, el monte y el valle. La cita que traía de esta carta es la siguiente. Has de saber que lo que has experimentado hoy en varias ocasiones en el ascenso de este monte es lo que te sucede a ti y a muchos cuando os acercáis a la vida beata. Pero no es tan fácil que los hombres se perciban de ello, pues los movimientos del cuerpo son visibles, mas los del espíritu permanecen invisibles y ocultos. En verdad, la vida que llamamos beata está situada en un lugar excelso y, como dicen, es angosta la vía que conduce hasta ella. Asimismo, se interponen muchas colinas y es necesario avanzar de virtud en virtud por preclaros peldaños. En la cima se halla el final de todo y el término del camino al que nuestra peregrinación se orienta. Allí desean llegar todos, pero como dice Nason, querer es poca cosa, necesario es desear ardientemente algo para conseguirlo. Petrarca claramente deseaba con mucho ardor llegar al monte
inspirándose en un modelo que había leído en Tito Livio. Tito Livio contaba como el último rey de los griegos, en guerra contra Roma, decidió subirse al monte más alto de Tesalia, desde donde se rumoreaba que se veía el mar Adriático y más allá la propia Roma. El tío tenía los huevos de subirse con toda su caballería y elefantes hasta lo alto de un monte para ver si desde ahí podía ver cuál era la vía de acceso, como si fuera un videojuego, el Age of Empires, cuál era la vía de acceso más interesante contra Roma. Con la mala suerte de que ese día hacía nublado y no vio nada. Por supuesto, Tito Livio cuenta esta historia de manera metafórica para luego referirse a la hazaña de Aníbal, quien también escaló una montaña, en este caso los Alpes, para atacar a Roma. A Petrarca le interesa, por supuesto, subirse en concreto a ese monte, que es el que marca la distinción, el límite entre Francia e Italia. Francia, donde él se encuentra en la corte del Papa, e Italia, por supuesto, la vieja referencia romana. Pero cuando sube a lo alto del monte, también está nublado, pero no es porque haya nubes a su alrededor, sino porque él no está interesado en realidad por el paisaje. Él lo que viene a hacer es una clásica contraposición entre la vanidad del mundo y la virtud del alma humana. Abre las Confesiones de San Agustín y cerca de ese pasaje que dice «Noli foras ire in te ipsum redi», no vayas afuera, busca dentro de ti, pues en el alma humana se halla la verdad, lee lo siguiente: «Y fueron los hombres a admirar las cumbres de las montañas y el flujo enorme de los mares y los anchos cauces de los ríos y la inmensidad del océano y la órbita de las estrellas, y olvidaron mirarse a sí mismos». Mi diálogo, La Astenia, está situado en Montjuic el 27 de abril de 1975. No tengo por qué explicar por qué el 27 de abril. Es el día después de el de Petrarca. Y además coincide con dos festividades importantes. En primer lugar, es el día de Montserrat, la Virgen Montaña de los catalanes, y es el día en que se celebró el último campeonato de Fórmula 1 en Barcelona, en el recorrido de Montjuic. Durante 4 años, el Gran Premio de Fórmula 1 de España se celebró oscilando entre Madrid y Barcelona. En el año 69, 71, 73 y 75 se corrió en un recorrido en la ciudad de Barcelona, alrededor de la montaña de Montjuic, y finalmente ese recorrido se clausuró porque era peligrosísimo. Es más, aproximadamente donde está situada la Fundación Miró, ahora mismo, los coches, por la velocidad que ya pillaban entonces, daban un pequeño salto que resultó fatídico en esta última carrera, donde uno de los coches salió volando y atropelló a una docena de personas que estaban viendo la carrera. Por supuesto, me interesa esta imagen del coche saliendo del circuito y atropellando a los individuos, porque empalma con una metáfora muy conocida de Platón, la metáfora del carro alado, del auriga, de las carreras de caballos, de la Fórmula 1 de la antigüedad. Platón, cuando tiene que explicar las partes del alma, las explica como si fuera un carro, donde hay 3 componentes. Está por un lado el auriga, que es la parte racional, la que conduce el carro, y están los caballos, que son los que tiran, en realidad, de la máquina. El caballo de la ira y el caballo del apetito, que representan, en la sociedad ideal de Platón, a los mercaderes, apetito, y a los guerreros, ira, conducidos, manejados por el auriga, es decir, por el filósofo rey. Igual que en la sociedad debería haber una conducción de los comerciantes y de los guerreros por el filósofo rey, así dentro del alma, la parte racional debería dominar sobre la ira y sobre el apetito, haciendo que el carro de nuestra alma gire en el más allá, acompañado de los dioses olímpicos, en torno a su propia purificación. Si leen el pasaje, que es muy conocido y muy famoso, pues verán cómo Platón describe esos giros concéntricos del alma que va purificándose hasta llegar a su centro y liberarse de toda suciedad y añadidura mundana o corpórea. Pues bien, me parecía que era muy interesante y bonito contrastar la idea de Platón y de Petrarca y tantos otros de que
hay que mirar dentro de uno mismo y que hay que purificarse de ese cuerpo y esa mundanidad, pues con ese accidente de tráfico que nos saca de la carrera del circuito de Fórmula 1. Tampoco es azaroso, también me parecía muy sugestivo que el último Gran Premio de Barcelona tuviera lugar en el año 75, es decir, el año de la muerte de Francisco Franco, que también fue un accidente, también fue un salir del circuito de carreras de la dictadura. Y ya una vez habiendo elegido la localización y la fecha, pues empecé a estudiar un par de cositas acerca de Montjuic, que son las que vengo a contarles ahora, aunque son muy conocidas pero bueno, yo voy a espigar las que más me interesan y las que más, en fin, jugo me dan desde un punto de vista, ya digo, artístico. Yo aquí no estoy hablando como teórico, sino como artista. Ay, que se me ha metido el agua por un mal sitio. Ya decían los clásicos que no hay que juntar los 4 elementos, hay que mantenerlos separados, ¿no? Estamos hablando de la tierra y el agua me ha reventado. Bueno, hablamos del Montjuic. El nombre, por supuesto, en catalán significa monte judío, pues allí se encuentra el cementerio más grande hebreo del Mediterráneo occidental, con unos 700 tumbas, que van desde el siglo XI hasta el siglo XIV, empezando aproximadamente hacia el 1091, cuando Ramón Berenguer permite que se asienten los judíos en la ciudad condal. Es una necrópolis que dura hasta el año 1391, momento en que se devasta y se saquea la judería y también el cementerio hebraico. Entre esas dos fechas, en Barcelona, esto es algo poco conocido, tiene lugar uno de los debates religiosos más importantes del medievo, que es la disputa entre Pau Cristià, un converso al cristianismo, y Nachmànides, que era un judío local. Año 1263, ante el rey Jaume I, y el asunto de debate era si había llegado ya el Mesías o no. Si el Mesías ya había llegado, entonces la religión judía no tenía ningún sentido y todos debían convertirse al cristianismo. El debate se articuló en torno a un pasaje del Génesis donde se habla de un tal Silo o Silo. Yo la verdad es que en hebreo pronuncio mal, me van a perdonar ustedes mi conocimiento de las lenguas semitas. Silo o Silo significa algo así como pacífico, enviado o aquel a quien le corresponde el trono. Según el Génesis, cuando el reino de Judea pierda su preponderancia, aparecerá este enviado, este pacífico, a quien le corresponde el trono, y luego los cristianos evidentemente interpretaron que ese era Jesucristo. La argumentación de Pau Cristià era muy sencilla. La destrucción de la predominancia de Judea tiene lugar con la segunda quema del templo, en el año 70, por parte de las tropas romanas. Nachmànides replicaba que ese mismo templo ya había sido quemado por los babilónicos, por Nabucodonosor, en el siglo VI. Cristià contraatacó citando un Midrash, el Midrash de las Lamentaciones, donde se dice que al Mesías se le vio aproximadamente hacia el siglo I después de Cristo en Roma. Y Nachmànides reinterpretó ese Midrash diciendo que Roma ahí no significa una ciudad concreta de Italia, sino en general los enemigos de Israel y todavía más abstractamente la oscuridad, las tinieblas. Es decir, que el Mesías puede perfectamente haber nacido, pero está en realidad oculto. Esto es muy típico de ciertas religiones redentoristas, afirmar que el Mesías ya está entre nosotros, pero está oculto. En el ismaelismo, por ejemplo, chiita, exactamente sucede esto, y se habla del séptimo imán oculto, del Mesías que ya está entre nosotros, pero que está escondidito. Claro, la disputa no tiene desperdicio, la recomiendo leer, está traducida al castellano, porque el propio Nachmànides, en fin, le replica a Jaume I varias bromas. En fin, están hablando de la Trinidad y establece una correspondencia entre los atributos divinos y las personalidades divinas, y él dice, pues ¿por qué no lo llamáis también quintuplicidad? Incorporáis también a María y a José, que es una broma panteísta, por supuesto, de, bueno, vosotros no creéis en un dios, sino en 3 o 4, o en 5 o en 7, o cada santo local es un dios. Y en un momento dado Jaume I le pregunta a Nachmànides, bueno, pero si está vivo, si ya existe y vive entre nosotros, este señor debe tener 1000 años, más de 1000 años. Y dice él, sí, bueno, también tenía 1000 años Matusalén. Dice, ¿y si está vivo? ¿Dónde está? Y entonces Nachmànides tuvo el cuajo de decirle, manda un emisario a Toledo, que a lo mejor está ahí.
A lo mejor lo tienen los castellanos. A lo mejor la razón por la cual Castilla te está comiendo la tostada de verdad, es así, te está comiendo la tostada en la Reconquista es porque los castellanos tienen al Mesías. Bueno, más allá de la broma, yo creo que esta disputa entre Nachmanides y Pau Cristià sirve para, en fin, para localizar o darle la importancia que tiene a la tradición judía en Barcelona, que es muchísima. Yo diría que es el evento filosófico más importante que ha habido en Barcelona nunca. Junto con este cementerio judío, en el Montjuïc, como ustedes sabrán, hay también un cementerio moderno, abierto en el año 1879, con un montón de tumbas modernistas y noucentistas. Pero también hay algunas delicias. Por ejemplo, yo llegué a ver el nicho de un heavy de 17 años que se había suicidado y que sus amigos le habían puesto unas guitarras cruzadas eléctricas sobre la tumba. Ahí, por supuesto, están todos los próceres de Cataluña, pero lo divertido es que, salvo algunos poetas nacionales como Joan Margall o Jacint Verdaguer, todos los demás están en nichos o en criptas familiares, pagadas por el tío de Joan Miró o por la yerna o el yerno de Tapies. Entonces es muy divertido ver cómo al final en el cementerio nos iguala a todos y ya da igual quién pintaba lienzos y quién fregaba suelos. Es muy... Es una valeriana para nuestro ego maravilloso acudir al cementerio y darse cuenta de la igualdad absoluta que hay entre los difuntos. Es más, en el cementerio de Montjuïc los que más preponderancia tienen es una familia, se apellidan así de verdad, no me lo estoy inventando, que se llama Jodorowicz Stankovic, ¿vale? Entonces la familia Jodorowicz Stankovic son unos gitanos que se dedican al tráfico de tabaco. Stankovic, se apellidan Stankovic, es decir, no sé, es como de chiste prácticamente, y que tienen unas tumbas petadas de flores artificiales con fotos a tamaño natural de ellos vestidos a veces y desnudos de cintura para arriba. Espectacular, los Jodorowicz Stankovic, además con variantes, porque se casaban a veces los Stankovic con otros que eran Fumarovich, o sea, con un montón de bitch que hay por ahí en el cementerio. Cuando yo fui con mi novia, que es muy feminista y muy brava, y me dijo, basta ya de ver pollas muertas. Vamos a ver a una de las pocas escritoras que está por aquí, Montserrat Roig, ¿no? Entonces yo, bueno, por supuesto, porque una señora que se llama Montserrat, a mí con lo que me interesa la Virgen de Montserrat, vamos a verlo. Nos estuvimos andando durante minutos, horas, hasta llegar al fondísimo del cementerio, y allí en un quicio, literalmente en este espacio, estaba en el borde, grabado prácticamente con un lapicero rojo, el nombre de la Montserrat Roig en una tumba deplorable donde dejamos unos bolígrafos, lo cual luego nos causó la crítica de la familia de Montserrat Roig, que no sabía ni quería saber el estado en el que estaba la tumba de su antecesora. Bueno, más allá de este tema de los muertos, que es por supuesto fundamental, me interesa Montjuïc porque es un espacio habitado desde hace unos 10.000 años, donde hay asentamientos paleolíticos de todas las épocas, y es una montaña que ha servido de cantera para Barcelona. Prácticamente toda la ciudad, desde los asentamientos romanos hasta la Catedral del Mar, pasando por la propia Sagrada Familia, todo está construido con piedras extraídas de Montjuïc. Y además en ese sitio tuvo lugar un fenómeno matemático y geográfico de primer orden, que fue la acuñación del sistema métrico decimal. Pierre Méchain, un geógrafo francés, fue a la torre de Montjuïc en el año 1793 para establecer una serie de mediciones del paralelo que va del meridiano que va desde Dunkerque hasta Barcelona, para con esa medida extraer el patrón de lo que luego será el sistema métrico decimal para fundar el metro, que por supuesto es una metáfora maravillosa de la homogenización del mundo, de las revoluciones modernas. Es más, fue justo después de esa revolución, de esa medición y de esa revolución, tras la guerra de la Convención entre Francia y España, que el castillo de Montjuïc, donde Pierre Méchain había hecho sus mediciones, empezó a ser prisión militar. Primero para franceses y luego para españoles durante la Guerra de Independencia. Y así se mantuvo durante todo el siglo XIX. Montjuïc, en palabras de un escritor argentino, es a Barcelona lo que la Bastilla
es a París, el espacio de la opresión y también por contraposición de la revolución. Es una montaña fortificada desde el siglo XVII, después de la Guerra de los Segadores, y que en la Guerra de Sucesión fue objeto de múltiples batallas, hasta que finalmente el bando borbónico se quedó con la plaza y estuvo bombardeando durante 13 meses Barcelona, tirando sobre la ciudad del orden de unas 100.000 bombas. Eso, digamos que el bando borbónico le pilló tanta afición a bombardear Barcelona que, como he sabido, en 1842, en el 43, en el 56 y posteriormente durante la Guerra Civil, hubo bombardeos y la Semana Trágica, hubo bombardeos en Barcelona acuñando, no recuerdo ahora bien si era Prim o General Espartero, esa frase infame de para mantenerlos a raya hay que bombardear cada 20 años a los catalanes. Por la cárcel prisión Castillo de Montjuic han pasado algunos de los revolucionarios españoles más importantes. José Rizal, el líder de la independencia filipina, uno de los intelectuales preferidos de Unamuno, probablemente la causa del famoso encontronazo con Millán Astray, el famoso venceréis, convenceréis, viva la muerte, muera la inteligencia. Ese encontronazo probablemente se debiera a que Unamuno citó, como solía citar a menudo, el día de la raza, el día de la hispanidad, a José Rizal, uno de sus escritores preferidos. José Rizal pasó por allí, también pasaban por allí los obreros en huelga de la canadiense, que trajo la jornada de 8 horas a España, el anarquista que aterrorizó al Liceo de Barcelona, Salvador Santiago Fench, y Francisco Ferrer, el ideólogo de la Semana Trágica, así como el más conocido de todos, Lluís Companys. El presidente de la Generalitat fue fusilado allí en el castillo de Montjuic, y además hay una anécdota interesante, y es que los nacionales decidieron fusilarle en el foso de Santa Eulalia, el foso que da a la ciudad desde donde se ha bombardeado tradicionalmente Barcelona, porque en el foso opuesto, en el foso de Santa Elena, los republicanos habían fusilado a una serie de fascistas y, bueno, de quintacolumnistas, etc. Entonces no querían que se mezclara la sangre de Lluís Companys con la sangre de los caídos por mor de la Cruzada Nacional, y entonces pues hubo esa especie como de división genocida del trabajo asesino, ¿no? Bueno, además de ser el equivalente en Barcelona a la Bastilla, por supuesto, Montjuic tiene su interés artístico como sede de la Exposición Universal del 29. No voy a hablarles de eso porque es muy conocido. El edificio de Mies van der Rohe, el palacio de Josep Puig de Cadafalch, el teleférico desde el puerto, el edificio de Miramar, que se abre más o menos por esas fechas y que sirve luego de sede de Televisión Española en Cataluña. A mí me interesan sobre todo dos localizaciones menos conocidas que se construyen más o menos por esa época, que son el Font del Gat, la Fuente del Gato, que va a ser, ya lo anuncio, el equivalente al plátano del Fedro en mi diálogo. Es una fuente con forma de gato de la que sale un agua presuntamente milagrosa, y una plaza dedicada al poeta italiano a Dante Alighieri, y que dentro de mi libro significa o representa la puerta al infierno. ¿A qué infierno nos referimos? Al infierno o a la caverna de Platón, representada por el parque de atracciones, actualmente Parque Joan Brossa. El parque de atracciones de Barcelona, los más mayores lo conocerán, incluso se habrán montado en alguna atracción allí. Fue uno de los parques punteros en España, abierto en el año 66 por el alcalde Josep María Porcioles, pero que ya se venía gestando desde el año 57 con el plan de parques y jardines de la ciudad condal, que tenía como objetivo básicamente acabar con las chabolas de la montaña. Hay unas fotos aéreas impresionantes de Montjuic en los años 50 que muestran cómo todo era chabolas. Todo era favela brasileña pura y dura, salvo 4 o 5 edificios históricos de la Exposición Universal. Todo lo demás era barracas. Pues bien,
La montaña entonces estaba dividida más o menos en 3 segmentos: el segmento superior con el castillo todavía militarizado, el segmento inferior con los edificios abandonados de la Exposición Universal y el segmento intermedio lleno de chabolas. Pues bien, el alcalde lo que hizo fue conceder a unos empresarios venezolanos un espacio de la favela Marcel, donde se construyó el parque de Barcelona, que fue autorizado oficialmente por Franco en una visita a Barcelona en el año 60. Hay una foto increíble del coche de Franco siendo flanqueado por las tropas de montaña que exhiben con gran honor y orgullo sus esquís. En esa visita se firman los papeles para abrir el parque que se inaugura en el año 66. También hay unas fotos espectaculares de Franco poniendo los ojos así como achinados ante los colores de la noria, de los coches de choque, etc. El parque se abrió con 2 monumentos: un monumento a la sardana y un monumento a la bailaora Carmen Amaya. El monumento a Carmen Amaya desapareció, alguien se lo birló. El de la sardana existe, pero con el paso del tiempo ha cercenado los brazos. Entonces hay un montón de tipos como a punto de caerse de espaldas, que querrían agarrarse entre sí, pero no pueden, ¿no? Que es una metáfora bastante bonita de ciertos fenómenos políticos en España, en la España reciente. Bueno, junto con esos monumentos, también se construyó el parque con un enfoque, digamos, norteamericano o estadounidense, mezclando el entretenimiento infantil con el adulto o adolescente. Pues había un espacio, un tablao flamenco, donde intervinieron Lola Flores y el Pescailla. Hay también fotos espectaculares de los dos ahí haciendo de las suyas. Y tuvo tal éxito que en el primer año este nuevo espacio alcanzó la visita de 1,5 millones aproximadamente de asistentes. Como ya digo, junto con las atracciones también había conciertos y se abrió una de las primeras discotecas en España, la discoteca Lord Black, que tenía unas paredes con agua congelada, iluminada estroboscópicamente, y unas estalactitas ficticias que caían también del techo. Una cosa totalmente psicodélica que que estaba abierto toda la noche. Era uno de los pocos establecimientos en Barcelona que estaba abierto en los años 60 toda la noche. Bueno, digamos que este parque que representa para mí, y representa también para algunos de los nostálgicos de aquella época, el mito de Barcelona. Es decir, el mito de la Barcelona de los años 70, de la Barcelona abierta, de la Barcelona afrancesada, europea, en un estado de excepción cultural y artístico, donde, por contraposición al resto de España vetusta y amancebada y garbancera. ¿Bien? Pero claro, representa también ese mito que ese parque, que fue tan pujante en los años 70, empezó a entrar en una decadencia completa y total en los 80, paralela al famoso paso del testigo de Barcelona a Madrid en la capitalidad cultural, discutida o no, alrededor de la movida madrileña. Igual que existe ese libro, ¿no?, de cómo Nueva York le robó la idea de el arte contemporáneo a París. Podría escribirse perfectamente un libro de cómo Madrid le robó a Barcelona el mito del moderneo, del hipsterismo, de lo cool. Bien, llegamos, y este abandono, por supuesto, del parque tuvo su puntilla final con la apertura de PortAventura en el año 95 y con los Juegos Olímpicos del año 92. En el 98 finalmente cerró este parque y ahora ha sido sustituido por unos jardines dedicados a Joan Brossa, el artista conceptual y poeta experimental, lo cual también tiene su gracia. Último gran hito en la historia de Montjuïc, y con esto termino: los Juegos Olímpicos. Realmente desde entonces nos ha tocado el monte. Es más, si ustedes van por algunas partes de Montjuïc, allí estás o para joder o para ser jodido, realmente. O sea, es un espacio de cruising muy raro, con unas fuentes verdes donde hay una cantidad ya de moho espectacular, unos grafitis del año 80 que son ya reliquias arqueológicas. Bueno, es una maravilla, es un espectáculo de la decadencia, ¿no? Lleva 30 años sin ser tocada ese monte, ¿no? Es un monte virgen, pero por vejez, no por otra cosa. Entonces, a mí, bueno, no voy a hablar de los Juegos Olímpicos, porque los Juegos Olímpicos crean el modelo de la Barcelona como ciudad marca, como capital del Mediterráneo,
Tourist Go Home o Tourist Welcome, en fin, la turismofilia, la turismofobia, no voy a hablar de estas cosas, simplemente recomendaría, para comprender la historia de esta ciudad y de este monte a lo largo de este recorrido que hemos hecho, el libro de El Día de Watusi, de Casabella, donde se narra la historia de un dandy que baila muy bien el Watusi, un baile norteamericano, y a quien le acusan de violar a un mafioso dueño de la montaña, y es una historia básicamente de la Barcelona de los años 70, 80 y 90. Digamos que este Watusi que no sabemos si violó o no a la hija del mafioso, representa en mi novela lo mismo que representa la ninfa violada por el viento en el Fedro de Platón. Pasara o no pasara, eso tiene luego unas resonancias o un significado importante. ¿Por qué lo llamo otra montaña mágica más? Evidentemente la referencia es a la montaña mágica de Thomas Mann. La montaña mágica de Thomas Mann es un libro fascinante que básicamente trata acerca de la Primera Guerra Mundial, de el estado de narcosis en la que se encontraba la alta cultura europea antes de la Gran Guerra del año 14. Cuenta la historia de un tipo llamado Hans Castorp que pretende pasarse 3 semanas en un sanatorio situado en la ciudad de Davos, en los Alpes suizos, pero la cosa se complica y en vez de 3 semanas se pasa 7 años, a lo largo de los cuales pues hay una serie de reflexiones sobre la cultura, el tiempo, la enfermedad. Y lo más importante, el sentido del tiempo se va dilatando y aboliendo hasta que la historia con mayúsculas le obliga a despertar. Es alistado para la Primera Guerra Mundial. La montaña mágica se puede considerar como un poco el punto final de la historia de la novela de formación, de la Bildungsroman y de la novela filosófica. En esta obra se tratan temas filosóficos como la cultura, el tiempo, la enfermedad, y además hay debates entre Nafta, un nihilista socialista, y Settembrini, el representante del humanismo liberal. Además tiene la gracia de que después de la publicación del libro de Thomas Mann, tuvo lugar en Davos el encuentro entre Martin Heidegger y Ernst Cassirer, que para muchos representa el encontronazo entre un representante del neocantismo liberal, Cassirer, y la gran figura de la intelectualidad nazi. Heidegger llegaba incluso a entrar al debate con la esvástica un brazalete con la esvástica en el brazo, y con unos esquís, los mismos esquís que se mostraban orgullosamente a Franco, con unos esquís diciendo que frente a los metropolitanos y a los sibaritas de la Alemania llena, él representaba a la Alemania vaciada del pueblo. Tiene un texto Heidegger muy interesante sobre por qué nos quedamos en la provincia, por qué nos quedamos en el pueblo, ¿no? Bueno, lo interesante del libro es que a pesar de que hay una equivalencia numerológica entre el número de años y el número de capítulos, son 7, pues no hay una correspondencia 1 a 1, no hay una escala 1 a 1 entre una cosa y la otra. El libro, por supuesto, está trufado de referencias al número 7, que es un número mágico, es un número que es un asunto muy conocido y muy debatido, pero digamos, haciendo honor a esa herencia hermética, Thomas Mann sobre todo quiere crear un secreto que carece de contenido. Igual que la metáfora que se utiliza en la novela es un termómetro sin marcas, ¿no? Les miden la temperatura y el termómetro, evidentemente, sube o baja la línea de demarcación del mercurio, pero no hay formas de medir. Del mismo modo, lo que acontece en lo alto de la montaña mágica es la disolución de las medidas. Hay una ruptura entre el tiempo de enunciación, el tiempo que tarda uno en leer el libro, y el tiempo del enunciado, la historia que está contando el libro. El primer capítulo, para que se hagan a la idea, tiene tan solo 23 páginas, mientras que el último tiene 257. Hay 7 capítulos correspondiendo a 7 años, pero el primer capítulo trata solamente de un par de horas, mientras que el último abarca 4 años y medio. Eso hace que, aunque los capítulos van creciendo de tamaño conforme crece en la materia que tratan, se produce un dilatamiento tanto del tiempo de la lectura como del tiempo de la escritura fascinante. En un momento dado se llegan a despachar en 10 páginas 7 meses. Así hay un doble aburrimiento. Está el aburrimiento que alarga el tiempo localmente y hace que cada día sea insufrible, y el acortamiento que hace que el tiempo a largo plazo nos parezca algo efímero. Yo resumiría la experiencia de La montaña mágica en términos temporales, que es una gran novela sobre el tiempo, con una frase muy conocida, muy célebre de Primo Levi. Primo Levi, al hablar de Auschwitz, decía lo siguiente: en Auschwitz los días eran semanas y las semanas eran días. Los días eran semanas
porque era insufrible y extenuantemente largo el proceso de sobrevivir hora a hora, pero las semanas eran como días, porque una y otra vez se hacía lo mismo, se repetía una y otra vez la misma actividad. Supongo los que tengan mucha actividad en redes sociales y vivan en ese eterno día de la marmota, del que yo afortunadamente ya me emancipé hace 2 años, tendrán una experiencia auschwitziana bastante divertida o interesante. Davos representa para Thomas Mann el destino de la cultura europea, dividida en un valle y en una montaña, en una baja cultura, en una alta cultura, en los de arriba y los de abajo. Los que están enfermos, los que están condenados a su propia muerte, son los de arriba, que se mantienen onanistamente interesados en sus dolencias y patologías. Es un poema, en el fondo, sobre la enfermedad, donde el protagonista no madura, sino que solamente envejece. Y ni siquiera persigue sus sueños, sino que pasivamente vive en una cultura abúlica, sin incentivos, estancada y decadente. Hans Castorp le van ofreciendo cada día la sopa de la eternidad y se identifica con esas nieves perpetuas donde se estanca la cultura europea, que tan solo por medio de la violencia de la Primera Guerra Mundial y la violencia del duelo entre Nafta y Septembreni, despierta. El duelo es un duelo salvaje donde el liberal, el humanista liberal, dispara al aire, no quiere dañar a su enemigo, y el socialista nihilista, en lugar de devolverle el gesto, le apunta a la cabeza y le mata. Yo creo que los ecos de esta novela con el presente, con el tiempo de enunciación en el que estoy escribiendo este libro y con el tiempo enunciado, con 1965, son evidentes. Estamos en un contexto donde, después de muchos años de narcosis, hemos tenido que despertar por diversos acontecimientos violentos, la pandemia, la guerra de Ucrania, igual que en el año 65, no sé si hubo un despertar o un redormir de una sociedad española que se acostó franquista y se levantó demócrata. Al mismo tiempo, pues hay un accidente, el accidente de la Fórmula 1, que representa un poco este eterno retorno a lo mismo, que en ocasiones se interrumpe. Bueno, para terminar tenía aquí apuntado el poema de Joan Margarit, Balada de Montjuïc. Se lo voy a ahorrar porque soy muy mal poeta y peor aún recitador de poemas míos y ajenos, pero se lo señalo, que es un poema que resume todo lo que hemos dicho aquí. Como los poetas lo dicen más breve que nosotros, pues en la Balada de Montjuïc Joan Margarit lo dice de esta forma. Es un verso: Montjuïc es la culpa dentro de la ciudad. Y con eso termina mi exposición. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Da tiempo a preguntas o estamos ya sobre la hora? Sí, estamos ya sobre la hora. Bueno, queda un minutito, pero yo creo que es interesante, ¿no? Me parece interesante que si alguien quiere preguntar algo, yo creo que está bien que demos un turno de palabra, ¿no? Que tenemos ahora media hora y después empezaríamos con la mesa redonda, pero si alguien quiere preguntar algo, comentarle algo en esto, pues está ahí invitado, invitada. Bueno, yo más que preguntar, Ernesto, lo que quería era agradecer la brillante charla que nos has dado. Me parece que, bueno, el libro, estoy deseando leerlo. y bueno, ha establecido referencias y reflexiones que creo que nos los podemos llevar a nuestros ámbitos particulares de experiencia con los distintos territorios, que a nivel personal estemos también, sobre los que estemos investigando y sobre los que estemos indagando. A partir de este caso específico, ¿no? En relación a Montjuïc, todo ese mundo de referencias sobre cómo nos situamos ante nuestras representaciones, los mitos, los anhelos, en fin, ha establecido un barrido que desde luego he disfrutado muchísimo. Creo que nos lo podemos llevar a nuestro propio territorio de muchas maneras, así que nada, agradecerte de verdad la brillante exposición y bueno, cedo la palabra por si algún compañero o compañera también quiere aportar algo más. Muchas gracias, María. Nadie que. Yo sí que quería simplemente comentar, ¿no? Que me ha parecido muy interesante lo que decía Reyes, de esa visión que nos has dado, de esa que tiene múltiples lecturas, ¿no? De esa montaña que
que la retoma, o sea, retoma una montaña cercana a ti, ¿no? Leyéndola desde otros pasajes. Y me ha recordado, o sea, me ha parecido muy, muy visual, ¿sabes? Continuamente estaba imaginando esa montaña viva con esos estratos diferentes que eran también estratos físicos y a la vez mentales, ¿no? Como ese descuartizamiento que ha hecho de la montaña me ha parecido muy interesante a nivel visual, ¿no? Me recordaba y continuamente intentaba visualmente generar un dibujo como los que tiene Alexander von Humboldt, el explorador, que tiene unos dibujos súper bonitos de los estratos diferentes de la montaña y de cómo se va generando el paisaje o cambiando en específico pues la biodiversidad y la naturaleza de la montaña dependiendo de la altura, ¿no? Claro. Entonces me preguntaba si tú en tu relato, de alguna manera tú lo has dicho, había un momento en que has dicho en la parte más alta está el castillo, en la de más baja estaba, no me acuerdo en qué, y en medio estaban las chabolas. Entonces, no sé si tú también metafóricamente estás relacionando o ya tienes relacionado o tienes pensado estratificar también los estados físicos con los estados mentales. Sí, claro. O sea, sí, y ahí tiene un papel importante el teleférico. Hay 2 teleféricos en Montjuic, uno interno al parque de atracciones, que se alargó un poco más realmente es el teleférico que construyeron dentro del propio parque de atracciones, y hay un teleférico que conduce al puerto, ¿no? Y esa va a ser la puerta de entrada. La puerta de entrada a través del paseo es subiéndose en el teleférico y yendo hasta la ciudad, ¿no? Entonces ir colgando me parece que también es muy metafórico, ¿no? Ese estar colgado sobre la cuerda floja hacia una montaña, pues tenía también su belleza. Y para mí era también muy importante el Palacio de Miramar. El Palacio de Miramar y el club de tiro. Hay un club de tiro allí histórico, que tiene sentido, porque claro, al fin y al cabo era un espacio militarizado. Y bueno, efectivamente, los estratos que hemos dicho, la parte baja señorial de la Exposición Universal, la parte intermedia chabolística y la parte superior del castillo, pues van a estar bastante representados. Y el tema del retorno de los muertos, quería que hubiera un momento de delirio, porque en el Fedro, hacia el final, la narración de la visión mística del carro alado se produce por inspiración de la musa. Entonces yo quería que la musa es lo que estoy intentando trabajar. Es un poco complicado porque al fin y al cabo en literatura se puede hacer lo que se puede hacer, ¿no? O por lo menos yo puedo hacer lo que puedo hacer, ¿no? No pinta el que quiere sino el que puede, ¿no? Pues no escribe tampoco el que quiere sino el que puede. Entonces yo lo que puedo hacer, por ahora no me da mi castellano como para expresar el delirio psicotrópico que vendría acompañado de esa ingesta de agua en la fuente del gato, ¿vale? Y para mí también tiene importancia el asunto de la escritura de la memoria histórica. No lo he mencionado porque a lo mejor era meter demasiado material, pero la gracia también de la novela es que está situado en un escenario de ciencia ficción, en una ucronía donde no gana la guerra civil el bando nacional, sino que hay unas tablas entre republicanos y franquistas, y España se ha dividido en 2, como Corea del Norte, como Vietnam o como Alemania. Y entonces está la España del Oeste, llamada el Reino de España, que es Castilla, Asturias, Galicia, Andalucía, Murcia, etcétera, y luego la parte de los países catalans más País Vasco y Aragón, que se llama a sí mismo la URPI, la Unión de Repúblicas Populares Ibéricas. Entonces ahí está dividida España en 2, básicamente, una parte comunista o del socialismo realmente existente y una parte capitalista, monárquica, que tiene rey, etcétera, ¿vale? Entonces la gracia es que haya igual que una cuestión geográfica, ¿no? De la montaña, etcétera, hay una cuestión de la revisión de la verdad histórica. Porque un tema que no hemos tocado, pero es fundamental en el Fedro de Platón, es el asunto de la escritura, ¿no? Que los textos mienten, van repitiendo los mitos. Los textos, lejos de ser fuentes de civilización o de ilustración, repiten machaconamente los errores, por mucho que uno les interrogue, y no te dan la respuesta. Eso puede también romper el arquetipo, el dicho de que los prejuicios se curan viajando y leyendo.
el que vea la foto famosa de Hitler con un libro en un tren, no sé qué le va a pasar en la cabeza. Pero bueno, un poco esa es la idea, ¿no? Que el asunto de la historia y de la geografía, ¿no? Las dos grandes disciplinas humanas aplicadas así a lo terrestre y al paso del tiempo, esas son las dos que van a estar jugando en el libro, sí. ¿Alguna otra cuestión? Felicitar a Ernesto porque la verdad es que me uno a los comentarios que han hecho mis compañeras Mari Reyes y Pilar y sobre todo me ha llamado la atención, ¿no?, esa forma de escribir pero de hacer arte, o sea, no estoy haciendo literatura sino que estoy haciendo arte al mismo tiempo. Bueno, quizás me he subido mucho a la parra, me he subido quizás demasiado a la parra, pero bueno, no, pero es cierto porque me he vestido como artista, vengo vestido de artista, también lo tengo que decir, venía, digo, yo sé cómo funcionan lo de los botones, ¿no? Que un abotonado hasta arriba es curita profesoral, un botón es señor normal bien y dos es artista, entonces yo he venido como artista. Pero la verdad es que el nexo de este encuentro, ¿no?, en el que nosotros, digamos... Espérate, que me están llamando a la puerta. Es que esto... Me vas a perdonar, Gertrudis, que es que me están llamando a la puerta. Abro y vuelvo, ¿vale? Un segundo nada más. Las cosas del directo. Es lo que tiene la conferencia y ponencia en casa, así que es lo normal. Bueno, hola Laura. Nada, pido disculpas, que es que yo vivo en un bajo, entonces estoy tocando tierra constantemente y aquí a veces me llaman los niños del barrio y bueno, es una locura, sí. Pero perdón, me estás comentando, pero disculpa. Leyendo algún artículo, ¿no?, de los que mucho que has escrito, la labor de las artes consiste finalmente, dices, en establecer conexiones y conocer, ¿no? Entonces, esa conexión realmente entre lo que ocurre en la montaña de Montjuïc o el encuentro de la familia, todo eso realmente es esa reflexión que hacemos entre el pensamiento, en este caso, de tocar la tierra y con una línea de artística, plástica, en la que nosotras, digamos, estamos como más familiarizadas, pero que es muy nutritivo, de verdad, el escuchar esa parte de la filosofía y cómo encaja perfectamente con este tema de tocar la tierra y en el arte y en la filosofía. Sí, además... No sé, he visto que hay una conexión muy buena. Sí, además conecta con lo que ha comentado Pilar acerca de Humboldt, porque en la cartografía, en la creación de mapas o en la propia geografía, cuando se levanta el plano de una montaña, pues hay un componente ahí científico y artístico al mismo tiempo, que a mí me interesa muchísimo porque yo tengo la concepción de la filosofía no como una disciplina humanística, sino como algo en constante tensión a medio camino entre la poesía y la ciencia, entre el arte y el conocimiento. Entonces, ese elemento que efectivamente, una cosa que a mí me ha influido muchísimo son todos los grabados que hay, sobre todo hay un montón de grabados de bombardeos. Lo que más está... Montjuïc aparece sobre todo en bombardeos. Entonces es muy interesante, muy divertido cómo se fija sincrónicamente en un grabado pues un proceso temporal muy largo. Porque claro, estamos hablando a veces de asedios de 13 meses, que es más largo que lo de Mariupol, en los que entonces aparecen, claro, cómo se representa un bombardeo que a veces, si son 13 meses, a lo mejor se tira una bomba cada 2 días o una cosa así, pero luego ya la suma total parece una cosa apocalíptica y armagedónica, ¿no? No sé, a mí eso me interesa muchísimo. Al fin y al cabo es el juego, esto para mí es fundamental, ¿no? El juego entre las artes simultáneas y las sucesivas. Esto es una distinción clásica de Lessing, ¿no? Es muy conocida. Pues la narrativa supuestamente es como la gran arte... junto a la música, de lo sucesivo, de lo que viene una cosa después de la otra, mientras que la poesía, en la arquitectura, en la pintura, en la arquitectura y en la escultura, todo se ve a la vez, todo se ve simultáneamente. A mí eso me interesa mucho. Vale. Muy bien. Bueno, sí, sigue Pilar, perdón. No, te dejo, Reyes. Yo era solo por si alguien quería comentar algo más y... Te dejo, Reyes, si quieres, y cierras tú para... Nada, de nuevo, Ernesto, agradecerte tu implicación y, en fin, que hayas compartido esto con nosotros. Y bueno, cerramos aquí ahora. Perdona un momento, yo quería también intervenir un momento. Hola, hola Ernesto, bueno, soy Laura y bueno, te felicito también, ha sido muy interesante. Y yo te quería hacer una pregunta sobre tu libro,
lo que has hablado al principio, esa trilogía dedicada a Platón, que me pareció muy interesante, ¿no? O sea, ¿en qué sentido el platonismo o Platón puede ser actual hoy en día? Supongo, a mí lo que se me ocurre es justamente esto del diálogo, ¿no? Sí, efectivamente. A mí me interesa el formato de la conversación y del diálogo, pero Platón está por todas partes. Cuando hay gente... es conocido la posición en teoría de género del neoplatonismo de género. Aquellos que sostienen la teoría del cuerpo equivocado, que no suelen ser las transfeministas, sino más bien los teóricos así más burdos del fenómeno trans, básicamente lo que están diciendo es que uno puede tener un alma encarcelada en un cuerpo. Un alma de un género opuesto encarcelar un cuerpo. Los que son naturalistas y esencialistas en cuestiones sexogénéricas son platónicos. Y bueno, y con eso mil cosas más. O sea, el romanticismo no ha acabado, señoras y señores. Si el romanticismo... Mientras el romanticismo... Es más, no solamente el romanticismo, los sueños transhumanistas de volvernos inmortales a través de Google y descargar nuestras conciencias en Internet, bueno, es que Internet es un fenómeno platónico. Platón, cuando hablaba de la escritura, se refería a cómo la escritura es un fármaco a la memoria. Nos desmemoria, porque ya no tenemos que aprendernos de memoria las cosas, pero al mismo tiempo externaliza un conocimiento colectivo en dispositivos externos. El más sabio de todos los que estamos aquí es Internet. Igual que a partir del invento de la escritura, el más sabio ya no es el sujeto, sino el objeto llamado libro. Entonces, para mí es que todo es Platón. O sea, no sé, a lo mejor estoy muy loco, ¿eh? Y ya aluciné demasiado. Pero Platón no me parece tanto un autor asociado, qué sé yo, a la teoría de las ideas, que de todas formas los matemáticos de hoy siguen creyendo en ellas, sino en fin, un catálogo de ideas donde, por supuesto, pues la teoría del superhombre de Nietzsche está en el Gorgias, muchos de los asuntos de Deleuze están en el Sofista. Si es que al final toda la historia, para mí toda la historia de filosofía, del pensamiento y casi del mundo son notas a Platón. Entonces no, lo raro es escapar a Platón. O sea, para mí lo raro es no ser platónico de una forma u otra. Ya, tiene razón, sí. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. De nuevo, Ernesto, muchísimas gracias a todos. Vamos a hacer una pequeña pausa, retomamos luego, si os parece, a la 1:30, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias. Chao. Yo pido disculpas que tenemos ahora la fiesta esta familiar, pero es que justamente la prometida de mi hermano es la mujer que tiene más poder en mi familia, y ya es mucho decir, pero hay que estar ahí de rodillas ante ella. Entonces nada, lo siento. Que vaya bien el debate. Muchas Chao. gracias. Que vaya bien. Adiós.